¿Qué habría pasado si Julio César nunca cruzara el Rubicón? Si Juana de Arco no hubiera escuchado esas voces que la guiaron hacia la gloria y la tragedia. ¿Y si un joven corso llamado Napoleón nunca hubiera entrado en la escuela militar? Estas preguntas no son simples hipótesis. Son los pivotes de una historia donde cada decisión cambió el destino de naciones enteras, donde el miedo humano y las elecciones irreversibles tejieron el destino de Europa y del mundo. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Conferencias Históricas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Imagina un continente desgarrado por siglos de guerras sangrientas, revoluciones implacables, intrigas oscuras y alianzas frágiles. Francia, la nación que conocemos hoy, nació de ese caos, de la sangre derramada y de las decisiones tomadas en momentos de tensión insoportable. Cómo un pequeño reino en el corazón de Europa se transformó en el epicentro del arte, la cultura y la ciencia. La respuesta está enterrada en las raíces mismas de su historia, en los ecos de un pasado que aún resuena. Antes de que Francia existiera como tal, hubo una tierra llamada Galia, cubierta por densos bosques y habitada por tribus celtas. No era un estado unificado, sino un mosaico de pueblos, belgas, edúos, arvernos, secuanos, cada uno con sus propias costumbres, dialectos y líderes. Estas tribus comerciaban, guerreaban y coexistían en un mundo que parecía destinado a cambiar para siempre. Un mundo donde la fragilidad de la unidad era una amenaza constante. Los galos no eran salvajes primitivos, como muchos creen. Construyeron una civilización compleja, con agricultura avanzada, metalurgia y artesanía. Sus ciudades, llamadas Opida por los romanos, estaban protegidas por murallas imponentes y eran centros de comercio y cultura. Monedas propias, intercambios con colonias griegas en el Mediterráneo y obras de arte que aún hoy nos asombran, revelan un pueblo sofisticado y orgulloso. Pero esta grandeza estaba a punto de enfrentar una amenaza que cambiaría todo. En la cima de su sociedad se encontraban los druidas, sacerdotes y guardianes del conocimiento. 20 años de aprendizaje para memorizar leyes, historias y secretos sagrados, transmitidos solo de forma oral, hacían de ellos figuras misteriosas y poderosas. Eran jueces, maestros, médicos y astrónomos, sosteniendo el delicado equilibrio entre lo espiritual y lo político. Su influencia era inmensa, pero también vulnerable a los vientos del cambio que soplaban desde Roma. Junto a los druidas, la aristocracia militar dominaba el campo de batalla. Caballeros que poseían tierras y lideraban a sus tribus en la guerra, su autoridad se basaba en la riqueza, la generosidad y el valor. Los guerreros galos, altos y fuertes, se lanzaban al combate con el torso desnudo y cuerpos pintados de azul, sembrando terror entre sus enemigos. Sus armas, finamente talladas, eran tanto arte como instrumentos de muerte. Cada batalla era una danza entre la gloria y la destrucción, una apuesta a vida o muerte que podía cambiar el curso de la historia. Pero detrás de la fuerza y el arte, la base de la sociedad gala eran los campesinos y artesanos, quienes cultivaban la tierra y producían las herramientas y objetos que sostenían la vida diaria. Sin ellos, la estructura entera se desmoronaría. Cada capa social dependía de la otra, en una red frágil que el tiempo y la historia pondrían a prueba una y otra vez. Esta es la historia de cómo un conjunto de tribus dispersas, hablando lenguas extrañas y adorando dioses misteriosos en bosques sagrados, se transformó en una gran potencia. Cómo un hombre, un joven militar llamado Napoleón, logró conquistar casi todo un continente para luego perderlo todo en las heladas estepas de Rusia.
Una saga de decisiones fatales, de miedos humanos y consecuencias irreversibles que aún hoy moldean nuestro mundo. Cada evento desató una reacción en cadena, una serie de giros que cambiaron para siempre la faz de Europa. Desde la Galia antigua hasta el esplendor del Imperio Napoleónico, la historia francesa es un testimonio de la lucha constante entre el poder y la fragilidad humana. Una historia que invita a preguntarnos, ¿qué hubiera sido diferente si una sola decisión hubiera cambiado su curso? Si quieres descubrir más sobre estas decisiones que definieron el destino de naciones y entender cómo el pasado sigue vivo en nuestro presente, suscríbete a Conferencias Históricas. Aquí, cada historia es una ventana a un mundo donde lo inevitable y lo inesperado se entrelazan en una danza eterna. No te lo pierdas. ¿Quiénes eran esos pueblos cuya habilidad y ferocidad marcaron el destino de Europa? ¿Cómo pudo un solo pueblo, los galos, alterar para siempre el curso de la historia romana? Y, sobre todo, ¿qué decisiones irrevocables sellaron el destino de una civilización entera? La respuesta comienza en los fértiles campos y profundas tradiciones de una cultura olvidada, pero no vencida. Los galos, maestros en la agricultura, revolucionaron el cultivo en las duras tierras del norte con su invención del arado pesado, capaz de romper los suelos más resistentes. No solo eso, forjaron máquinas de cosecha y barriles para almacenar vino que demostraban un conocimiento técnico avanzado. Pero su genio no se limitaba a la tierra. Sus habilidades en la metalurgia impresionaron incluso a los romanos, quienes copiaron sus técnicas para fabricar cotas de malla y cascos de guerra. Sin embargo, el verdadero poder de los galos residía en una conexión profunda y sagrada con las fuerzas de la naturaleza. Su religión no era solo un sistema de creencias, sino un vínculo vivo con el mundo que los rodeaba. Los dioses galos personificaban fenómenos naturales y aspectos de la vida humana. Teutates, dios de la guerra y del clan. Esus, protector de la vegetación. Taranis, señor del trueno y el cielo. Y Cernunos, el cornudo guardián de los bosques y la fertilidad. En los bosques sagrados, los druidas realizaban rituales en honor a sus deidades, donde el roble era el árbol sagrado, y el muérdago que crecía en él un poderoso símbolo de curación y protección contra la magia oscura. Sin embargo, a pesar de la leyenda, los sacrificios humanos eran excepcionales y solo se realizaban en momentos de crisis máxima, como el inicio de una guerra o para aplacar una calamidad. Más frecuentemente las ofrendas eran animales o valiosos objetos que se hundían en lagos y pantanos. Ofrendas mudas que aún hoy emergen de los turberas de Francia y Bretaña. Allí los arqueólogos descubren espadas, escudos, joyas y vasos rituales. Testimonios silenciosos de ceremonias que el tiempo quiso ocultar. Pero mientras estas reliquias hablan con elocuencia, la historia de los galos no se conserva en sus propias palabras, ya que no dejaron registros escritos. Todo lo que conocemos proviene de testimonios griegos y romanos, muchos de ellos teñidos por prejuicios que buscaban presentar a los galos como bárbaros necesitados de la civilización romana. Sin embargo, la cultura material de los galos despliega otro relato. Joyas finamente trabajadas, armas elaboradas con precisión y monedas que atestiguan un nivel elevado de artesanía y estética. La metalurgia gala era un arte cuya complejidad maravillaba incluso a los expertos romanos. Sus herreros y fundidores creaban broches esmaltados con corales, grandes torques de cuello y cántaros de bronce con relieves que narraban mitos y hazañas. Dominaron las aleaciones y técnicas de fundición y forja con un conocimiento que desafiaba el tiempo y rivalizaba con el de sus conquistadores. Las viviendas galas revelan su adaptación y pragmatismo frente a los rigores del clima. En el sur, las casas de piedra resistían al calor,
mientras que en el corazón y el norte prevalecían las construcciones de madera y barro. Las chozas, redondas o rectangulares, con techos cónicos de paja, giraban en torno al hogar, epicentro vital de la familia. Entre los más pudientes se levantaban moradas espaciosas, decoradas con pinturas y alfombras, reflejo de un estatus en ascenso. Pero en el primer siglo antes de nuestra era, Galias estaba en medio de una transformación profunda. El contacto con colonias griegas y etruscas trajo nuevas tecnologías e ideas. En algunos clanes aparecieron signos de estados incipientes, líderes con autoridad casi monárquica, consejos de ancianos y ejércitos permanentes. La economía se complejizaba. Emergían ciudades que concentraban oficios y comercio. Sin embargo, esta evolución natural se vería brutalmente interrumpida por una fuerza implacable que cambiaría para siempre el destino de Galias: la llegada de Roma. Antes siquiera de que las legiones de Julio César pisaran las tierras galas, las relaciones entre Roma y los galos fueron una montaña rusa de alianzas, traiciones y conflictos. En el siglo IV antes de nuestra era, bajo el liderazgo del caudillo Breno, los galos no solo saquearon Roma, sino que infligieron una derrota humillante a su ejército. Esa cicatriz de dolor y miedo quedó grabada en la memoria romana, alimentando un temor persistente a la amenaza gala que perduraría por siglos. Para mediados del siglo II antes de nuestra era, Roma ya controlaba gran parte del territorio, marcando el comienzo de una lucha titánica entre dos mundos. Cada decisión, cada batalla, cada alianza formó una cadena de consecuencias inevitables. Un choque de civilizaciones que no solo definió el poder en Europa, sino que encendió la chispa de un cambio irreversible. ¿Quién ganaría esta batalla? ¿Y a qué precio? La historia de los galos es una historia de coraje, ingenio y tragedia, de decisiones que resonaron a través de los siglos, marcando la línea entre la libertad y la conquista. La suya fue una lucha que cambió el curso del mundo para siempre. Si quieres descubrir más secretos, más decisiones que cambiaron el mundo, suscríbete a Conferencias Históricas. Aquí, la historia cobra vida en cada palabra, en cada suspiro del pasado. ¿Qué destino selló para siempre a la Galia bajo el yugo de Roma? Como una tierra de guerreros y druidas fue arrastrada a una transformación implacable. El choque de dos mundos, el celtismo ancestral contra la maquinaria romana, desencadenó una serie de decisiones irrevocables que cambiarían el curso de la historia. Roma no solo vio en la Galia una provincia rica en tierras fértiles y minerales, sino un baluarte vital contra las amenazantes tribus germánicas. Esta adquisición no fue un simple acto de expansión, sino una apuesta cargada de tensiones estratégicas que imponía un peso decisivo en el destino de ambas civilizaciones. Las sombras de conflicto se extendían mientras Roma consolidaba su poder. Para los galos, sin embargo, la conquista marcó el inicio de un período convulso, una transformación social, cultural y económica que erosionaba sus raíces milenarias. La romanización, lenta y desigual, se convirtió en un torbellino imparable que trastocaba sus identidades. ¿Podría el alma gala resistir la marea que Roma impuso? En el sur, donde los contactos con Roma ya existían, la adaptación fue rápida, casi inevitable. Pero en el corazón y el norte de la Galia, la resistencia persistió, aferrada a costumbres y creencias celtas. Sin embargo, incluso allí, la influencia romana comenzó a infiltrarse como una sombra silenciosa, marcando el fin de una era. A finales del primer siglo de nuestra era, la aristocracia gala hablaba latín, vestía la toga y adoptaba los ritos romanos. Estas élites, atrapadas entre dos mundos, vivían en casas de estilo romano y participaban en cultos importados. La decisión de abrazar a Roma fue una estrategia de supervivencia o una rendición definitiva.
La presencia romana trajo nuevas tecnologías, cultivos revolucionarios y sistemas de gobierno desconocidos. Se erigieron ciudades con foros, termas, anfiteatros y templos, y una red de carreteras conectó toda la provincia, acelerando la circulación de personas, mercancías e ideas. Este progreso parecía imparable, pero ocultaba tensiones latentes. En el campo, las grandes villas se convirtieron en centros agrícolas que empleaban métodos avanzados, transformando la economía gallega. La Galia prosperaba exportando vino, aceite de oliva, cerámica, vidrio, metalurgia, tejidos y garum, el famoso condimento romano. Sin embargo, detrás de esta prosperidad emergía una nueva dependencia y una pérdida de autonomía. Los artesanos galos, maestros en el trabajo del metal, producían estatuillas de bronce, plata fina y herramientas de hierro que alcanzaban prestigio imperial. Sus tejidos de lana, los birrus, eran tan valorados que incluso emperadores los lucían. Pero ¿qué precio tenía este éxito para la identidad gallega? ¿Era una conquista cultural o una asimilación forzada? El papel de los druidas, guardianes ancestrales de las tradiciones y líderes espirituales, fue menguando inexorablemente. Bajo Augusto, sus prácticas fueron restringidas y bajo Claudio, prohibidas por completo. La religión gala fue absorbida, suplantada por cultos romanos, aunque con un sincretismo que vinculaba a sus deidades con los dioses romanos. Así, el dios Teutates se fusionó con Marte, Esus con Mercurio, Taranis con Júpiter. Pero fue el culto de Mitra, dios guerrero y protector de la justicia, el que ganó especial popularidad, especialmente entre soldados y comerciantes. Sus rituales secretos en mitreos subterráneos creaban una atmósfera de misterio y exclusividad que atraía a una élite selecta. En el siglo III, el cristianismo comenzó a extenderse por la Galia, primero en ciudades como Lugdunum, Lión, Masilia y Lutetia. Esta nueva fe, inicialmente perseguida, capturó a artesanos, comerciantes y esclavos y lentamente traspasó las barreras sociales hacia la aristocracia. El auge de esta religión emergente alteraba para siempre el mapa espiritual. A pesar de las persecuciones periódicas, la comunidad cristiana crecía imparable. Cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el siglo IV, ya tenía firme arraigo en la sociedad gala. Este cambio representaba no solo una nueva fe, sino un giro político y cultural cuyo impacto sería profundo y duradero. Políticamente, la Galia fue dividida en varias provincias bajo gobernadores nombrados por el emperador, con grandes ciudades convertidas en municipios o colonias con autonomía parcial. Los consejos locales, formados por terratenientes y comerciantes, financiaban edificios públicos y organizaban festivales. Pero ¿quién realmente controlaba el destino de estas tierras? A comienzos del siglo III, muchos galos ya poseían la ciudadanía romana. En el año 212, el emperador Caracalla extendió el derecho ciudadano a todos los habitantes libres del imperio. Esta medida histórica borró barreras legales, pero también supuso la pérdida definitiva de una identidad independiente. ¿Fue la romanización una conquista o una elección? ¿Un legado de progreso o un sacrificio irreversible? La Galia, atrapada en la encrucijada de culturas y poderes, enfrentó decisiones que sellaron un destino con ecos que resuenan hasta hoy. ¿Qué precio pagaron sus habitantes por transformarse en parte de Roma? Este relato de poder, miedo y cambio brutal nos invita a reflexionar sobre cómo las grandes decisiones moldean civilizaciones enteras y definen el curso de la historia. ¿Qué lecciones nos deja la Galia romana? Descúbrelo en nuestras próximas conferencias históricas y suscríbete para no perderte ni un instante de esta fascinante travesía.
¿Hasta qué punto una identidad puede transformarse cuando el imperio parece estar desmoronándose? ¿Qué ocurre cuando los lazos que unían una región a Roma se tensan hasta romperse? La Galia, otrora un orgullo del mundo romano, ya no es solo una provincia más. Se convierte en un símbolo de decisiones fatales y consecuencias implacables. Desde las ceremonias de los legados galos que ascendían a puestos insospechados, como el caso de Antonino Pío, hasta la creación de un estado separado, la historia se despliega con furia imparable. Pero, ¿cómo un general llamado Póstumo se atrevió a desafiar la autoridad imperial y establecer un poder que duraría 15 años? La respuesta se halla en el caos del siglo III, un tormento que desataría la tormenta perfecta de la crisis. Cuando la economía se derrumbaba, las guerras civiles desgarraban el imperio y las epidemias mermaban la población, la Galia se alzó contra la marea. No era solo un territorio abandonado, era un bastión que se rebelaba. Bajo la dirección de Póstumo, este imperio galo abarcó Galia, Britania y partes de Hispania, consolidando un poder que rivalizaba con Roma misma. Pero la sombra de la traición acechaba. La muerte de Póstumo en el año 268 desató una cadena de usurpadores hasta que Aurelio, el emperador decidido, derrotó esta amenaza y restituyó la autoridad imperial en 273. ¿Fue esta rebelión un signo de autonomía o el preludio de la fragmentación? La Galia ya no era un simple satélite. Reclamaba su destino. Sin embargo, no todo el poder era eterno. Las reformas de Diocleciano y Constantino, aunque fortificaron temporalmente el imperio, no lograron sanar las heridas profundas. Los impuestos crecían, la corrupción corroía desde dentro, y las ciudades, antes prósperas, empezaban a languidecer. Los ricos terratenientes huían a sus villas fortificadas en el campo, aislándose y desconectándose del poder central. La atmósfera era de declive inminente. La pregunta que se repetía en susurros era inquietante. ¿Cómo resistirían cuando la tormenta bárbara llegara? Porque llegaron. Las tribus germánicas, francos, alamanes, burgundios, intensificaron sus ataques. La legión romana, cada vez más compuesta por mercenarios bárbaros, se mostraba incapaz de contener el embate. Roma, impotente, aplicaba la vieja táctica de dividir y gobernar, enfrentando tribu contra tribu o simplemente pagando con oro. Algunos pueblos germánicos se convirtieron en federados, aliados que juraban proteger las fronteras. ¿Pero a qué precio? El imperio empezaba a perder el control absoluto que había tenido durante siglos. En el año 394, la división definitiva del imperio en Oriente y Occidente marcó otro punto crítico. La Galia quedó bajo el dominio de la parte occidental, con Rávena como capital. Pero la realidad de la cruda, el poder real en Roma, se deslizaba hacia generales con ascendencia bárbara. Estilicón, un comandante formidable, logró repeler la invasión de los visigodos liderados por Alarico, pero fue ejecutado acusado de traición. Una decisión cuyo eco fue desastroso y que precipitaría el colapso final. En el año 406, una avalancha de bárbaros, vándalos, suevos, alanos, quebró la frontera del Rin y se desató sobre la Galia. Las ciudades fueron saqueadas, el campo arrasado, y la administración romana quedó paralizada. Poco a poco, este éxodo violento fragmentó la región. Los visigodos se instalaron en Aquitania, los burgundios en el valle del Ródano, y los francos extendieron lentamente su control en el norte. El imperio occidental se desangraba, sus gobernantes se convirtieron en marionetas, y las luchas intestinas entre generales solo aceleraron la ruina. La Galia, antaño floreciente y centro vital de la civilización romana, se transformaba en un mosaico de fortalezas aisladas, con una economía marchita y un comercio casi inexistente.
En este escenario de desolación, la última chispa de Roma en Occidente se extinguió en el año 476, cuando Rómulo Augustulo fue depuesto. Pero la historia ya no pertenecía a Roma. Gran parte de la Galia estaba bajo el dominio de reinos germánicos, mientras algunas zonas del noroeste aún mantenían a la aristocracia galo-romana, reconociendo nominalmente la autoridad del Imperio Oriental. Suscríbete a Conferencias Históricas para seguir explorando las decisiones que cambiaron el curso de la historia y las consecuencias que aún resuenan en nuestro mundo. ¿Puede un solo acto de fe cambiar el destino de un reino entero? ¿Qué sucede cuando un líder decide arriesgarlo todo en una batalla desesperada? Clodoveo, rey de los francos, enfrentaba una encrucijada que definiría no solo su vida, sino el futuro de toda la Galia. Su ejército estaba a punto de caer ante los alemanes, y en ese instante crítico hizo una promesa que cambiaría el curso de la historia. Clodoveo juró bautizarse si lograba la victoria. Su esposa Clotilde, una cristiana devota, le inspiró a invocar al dios que ella veneraba. Cuando las tropas comenzaron a retroceder, ocurrió un giro milagroso. La batalla se volteó y los alemanes fueron derrotados. Pero esta victoria fue solo el comienzo de una transformación profunda y peligrosa. Alrededor del año 496, Clodoveo se sometió al bautismo ortodoxo, abrazando el símbolo de fe niceno, rechazando la herejía arriana que otros reyes germánicos habían adoptado. Este acto no solo fue espiritual, sino una jugada política audaz que le ganó el apoyo de la aristocracia galo-romana y del clero, además del reconocimiento del Imperio Romano de Oriente. Pero ¿qué precio pagaría por esta alianza? La leyenda cuenta que un paloma descendió del cielo con un frasco sagrado de óleo para ungirlo, un símbolo que se convertiría en la esencia de la monarquía francesa durante siglos. Sin embargo, este bautismo selló un destino irreversible. Clodoveo se convirtió en el heredero legítimo del poder romano en la Galia, desatando tensiones que estremecerían la región. El emperador Anastasio otorgó a Clodoveo el título de cónsul, integrando formalmente al reino franco en el mundo romano. La aristocracia galo-romana, temerosa de otros pueblos germánicos menos cristianizados, vio en él a un protector. Pero esta unión frágil estaba cargada de riesgos, pues cada paso hacia la consolidación abría nuevas heridas y enemistades. En el año 507, Clodoveo enfrentó a los visigodos en la batalla de Bouillé. Su victoria fue aplastante, expulsando a sus enemigos hacia Hispania y anexando Aquitania. Sin embargo, territorios como Borgoña y Provenza permanecían fuera de su control, bajo la sombra de otros reinos germánicos, dejando abiertas las heridas de una Galia fragmentada. Pero Clodoveo no solo conquistó tierras, también forjó leyes. La ley sálica, escrita en latín, regulaba la vida de su pueblo, estableciendo compensaciones monetarias por delitos y creando un orden que buscaba controlar el caos. Este código, aunque rudimentario, fue un intento audaz de imponer justicia en un mundo en constante conflicto. La muerte de Clodoveo en el año 511 desencadenó una nueva tormenta. Su reino fue dividido entre sus 4 hijos, una tradición que sembró semillas de discordia y guerras internas. Las conquistas continuaron, pero la unidad se desvanecía, y con ella, la fortaleza del reino frente a amenazas externas. A pesar de la fragmentación, la fusión cultural avanzaba inexorablemente. Francos y galorromanos se entrelazaban, adoptando costumbres, leyes y lenguas. El latín seguía siendo el idioma de la Iglesia y la administración, pero en las calles nacían dialectos que darían vida al francés y otras lenguas romances. Los monasterios, apoyados por los merovingios, se convirtieron en baluartes de la cultura y el conocimiento. Allí los monjes copiaban antiguos textos,
Escribían crónicas y enseñaban a leer, preservando la herencia clásica en un mundo que parecía desmoronarse. Pero también eran centros de innovación agrícola, vitales para la supervivencia en tiempos turbulentos. Para mediados del siglo VII, el poder de los merovingios se debilitaba. Los reinos de los francos, Neustria, Austrasia y Borgoña, se enfrentaban en guerras constantes. La verdadera autoridad comenzó a concentrarse en manos de los mayordomos de palacio, quienes controlaban las tierras y la administración real, marcando el inicio de una nueva era de intrigas y luchas por el poder. En Austrasia, la familia de los Pipínidas monopolizó esta posición, preparando el terreno para un cambio radical en la historia de Europa. ¿Podría el legado de Clodoveo sobrevivir a estas sombras que se cernían sobre su dinastía? ¿O estaba destinado a ser solo un capítulo en la eterna lucha por el poder? Si quieres descubrir cómo estas decisiones moldearon el destino de Europa, suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en este viaje por los ecos del pasado. ¿Quién realmente gobernaba los vastos reinos francos en el corazón de Europa? ¿Cómo una dinastía que parecía destinada a desaparecer logró fundar un imperio que cambiaría el curso de la historia? En el año 687, Pipín Gerestal, el mayordomus de Austrasia, tomó una decisión que marcaría un antes y un después: aplastar a los neustrianos en la batalla de Tartrí y consolidar bajo su dominio todos los reinos francos. ¿Pero qué dejaba esto para los merovingios? Solo un título nominal, una corona vacía de poder real. El escenario estaba listo para un cambio irreversible. Su hijo, Carlos Martel, no solo heredó el poder, sino también la ambición. Con mano firme llevó a cabo una reforma militar que transformó la guerra. Creó la caballería pesada, un ejército formidable que sentó las bases del poder franco durante siglos. Pero esta decisión tuvo consecuencias sociales profundas. Dio origen a una nueva clase guerrera, los caballeros, cuyo juramento y armadura definirían la Edad Media. Sin embargo, en el horizonte se vislumbraba un peligro mayor, una amenaza que solo Carlos podría detener. En 732, en la batalla de Poitiers, Carlos Martel detuvo el avance arábigo que había conquistado ya Hispania y amenazaba con invadir el reino franco. Fue una victoria que salvó a Europa occidental del dominio islámico y elevó a Carlos al estatus de protector del cristianismo. Pero con este triunfo, el peso de la historia cayó sobre sus hombros, y la pregunta era inevitable: ¿qué camino tomaría su linaje para consolidar su poder más allá de la guerra? Su hijo, Pipino el Breve, tomó una decisión que cambiaría para siempre la legitimidad del trono franco. Con la bendición del Papa Zacarías, depuso al último merovingio, Hilderico III, y en 751 fue proclamado rey. Para dar a su poder un aura sagrada, introdujo el rito de la unción, inspirado en tradiciones bíblicas. Este acto no solo marcó un precedente político, sino que entrelazó de manera irrevocable el destino de la monarquía franca con la Iglesia católica. ¿Era esta alianza una fortaleza o una trampa mortal? Pipino no se detuvo ahí. Su ambición le llevó a conquistar Septimania, el último vestigio visigodo en la Galia, y a someter a Aquitania, que aspiraba a la independencia. Además, intervino en Italia para proteger al papado de los lombardos, estableciendo en tierras arrebatadas la llamada donación de Pipino, cimiento del poder temporal papal. Esta jugada política soldó una alianza con Roma, pero también sembró las semillas de futuros conflictos entre poder religioso y poder secular. La muerte de Pipino en 768 dividió el reino entre sus hijos, Carlos y Carlomán. Un equilibrio frágil que se rompió rápidamente cuando Carlomán murió en 771, dejando a Carlos, conocido luego como Carlomagno, único soberano. Su ascenso marcó el inicio de una época que muchos llaman la Edad Dorada del Imperio Franco,
una era de consolidación política, renacimiento cultural y prosperidad económica. Pero, ¿a qué precio? Carlomagno fue un gobernante implacable y visionario. Con su espada extendió el dominio franco hacia el norte, conquistando a los sajones. Hacia el este, sometió a bávaros y ávaros, y al sur, derrotó a los lombardos en Italia. Sin embargo, su campaña contra los musulmanes en España terminó en desastre en 778, cuando el retaguardia franco fue emboscada y destruida por los vascones en el paso de Roncesvalles, con la muerte de su sobrino Rolando. Esta tragedia inspiraría una de las más grandes epopeyas medievales, pero también dejó una cicatriz profunda en el espíritu de Carlomagno. Al final de su reinado, Carlomagno gobernaba un vasto territorio que abarcaba lo que hoy son Francia, Alemania, el norte de Italia, los Países Bajos, Bélgica, Suiza, Austria y parte de España. Este fue el estado más extenso en Europa occidental desde la caída del Imperio Romano. Para administrar esta inmensa diversidad, estableció un sistema de condados, cada uno gobernado por un conde con poderes judiciales, administrativos y militares. Pero en la sombra, la pregunta persistía. ¿Podría esta estructura resistir el peso de las diferencias culturales y los conflictos futuros? Después de la muerte de Carlomagno, sus herederos enfrentaron el enorme desafío de dividir un imperio sin fracturarlo. El reino de Luis el Germánico se convirtió en la base de lo que sería Alemania, mientras que el reino medio de Lotario I, que se extendía desde los Países Bajos hasta Italia, se mostró inestable y pronto se desintegró, dando lugar a disputas que durarían siglos entre Francia y Alemania. El Tratado de Verdún reflejaba algo más profundo, una fractura cultural y lingüística que definiría el destino de Europa por generaciones. ¿Era este el precio inevitable de las decisiones tomadas por una dinastía que cambió el mundo para siempre? Suscríbete a Conferencias Históricas para descubrir más sobre aquellos momentos decisivos donde el destino de los pueblos pendía de una sola elección. La historia no es solo un relato, es un tejido de decisiones, miedo humano y consecuencias irreversibles que aún resuenan en nuestro tiempo. ¿Estás listo para entender los ecos del pasado? ¿Puede una lengua dividir un reino? ¿Puede la fragilidad de un imperio forjar destinos irreversibles? En los confines del imperio de Carlomagno, los ecos de la lengua común se fracturaban. En el oeste, los romances nacían de la lengua vulgar latina, mientras que en el este, dialectos germánicos tejían nuevos mundos. Estas diferencias no eran solo palabras, forjaban sendas legales, políticas y culturales que marcarían para siempre el devenir de Francia y sus vecinos. Pero, ¿qué sucede cuando esas sendas se cruzan con el miedo y la inseguridad? En el reino de Francia occidental, la autoridad carolingia se desmoronaba como un castillo de arena ante oleadas implacables. Los ataques de normandos, magiares y sarracenos no solo desangraban territorios, sino que mostraban la impotencia de un poder central incapaz de sostener la defensa. Así, la balanza del poder comenzó a inclinarse hacia los nobles locales. Condes y duques levantaban sus fortalezas y caballeros construyendo murallas no solo de piedra, sino de lealtades personales y temores compartidos. ¿Era esta la semilla del feudalismo o solo el comienzo de un caos mayor? Nació entonces un sistema oscuro y complejo, el feudalismo. Un contrato invisible, sellado con juramentos de protección a cambio de servicio, atando campesinos a la tierra y fragmentando la autoridad política en 1000 pedazos dispersos. Para el final del siglo IX, la corona carolingia era apenas un título vacío, una sombra de poder real. En las manos de poderosas familias, los duques de Francia, condes de Vermandois, duques de Borgoña, condes de Flandes, se concentraba el verdadero mando, y entre ellos, la tensión y la rivalidad prendían fuego a un reino desgarrado. ¿Podría algún monarca restaurar el orden?
Los normandos, guerreros nórdicos de ferocidad legendaria, surcaban los ríos con sus dracars veloces, arrasando ciudades, monasterios y aldeas. París, Rouen, Orleans, Tours, nombres que resonaban como epitafios de poblaciones devastadas. Los valles del Sena y el Loira quedaron desiertos, ecos de un terror imparable. En medio de esta tormenta, el rey Carlos el Simple tomó una decisión que cambiaría la historia. En el año 911, entregó a Rolón la desembocadura del Sena, la futura Normandía, a cambio de la fe cristiana y la lealtad al trono. ¿Fue esta cesión una traición o una jugada maestra? La respuesta emergió del tiempo. Los normandos se fundieron con la tierra conquistada, adoptando su lengua y costumbres. Normandía floreció, convirtiéndose en un bastión sólido y próspero. Pero la sombra de Rollón y sus descendientes no se limitó a la paz. La conquista de Inglaterra por Guillermo el Conquistador en 1066 alteró el equilibrio europeo, sembrando nuevas luchas y alianzas. El pasado nunca se desvanece, solo se transforma en nuevas cargas y decisiones. Para mediados del siglo X, el poder carolingio estaba reducido a cenizas. A la muerte de Luis V, en 987, los grandes feudales tomaron una decisión decisiva. Eligieron a Hugo Capeto, duque de Francia y conde de París, como rey. Esto no solo marcó el fin de la dinastía carolingia, sino el comienzo de una era nueva, incierta y llena de desafíos. Sin embargo, su dominio real se circunscribía a un pequeño dominio alrededor de París y Orleans. ¿Podría un monarca tan limitado contener la vorágine de poderosos señores? Los grandes feudales, los duques de Normandía, condes de Flandes, duques de Aquitania, eran vasallos en nombre, pero en los hechos gobernaban como príncipes independientes. Emitían monedas, promulgaban leyes, libraban guerras por cuenta propia, desafiando abiertamente la autoridad real. Sin embargo, Hugo Capeto y sus sucesores sostenían una ventaja crucial: el título sagrado del rey, un símbolo divino y legitimador que, pese a la debilidad tangible, mantenía una unidad simbólica y un ideal de país. ¿Sería el poder espiritual suficiente para enfrentar la realidad fragmentada? Los primeros capetos no buscaron la gloria en conquistas rápidas, sino la paciencia de un dominio firme. Consolidaron su poder en sus tierras, expandieron gradualmente su influencia y establecieron la práctica de coronar al heredero en vida del rey. Este acto, aparentemente simple, fue una salvaguarda contra la guerra civil, un escudo contra la desintegración. Pero cada paso era una apuesta. ¿Podría esta estrategia evitar los abismos de la historia y garantizar un futuro unido para Francia, o era solo otro movimiento en el tablero de la incertidumbre y el miedo? ¿Y ahora? ¿Qué lecciones guarda este pasado de decisiones irrevocables, de alianzas frágiles y destinos entrelazados? La historia nos llama a entender que en cada elección yace la semilla del futuro, que el poder es tan efímero como el miedo que lo sostiene, y que los errores y aciertos de aquellos reinados antiguos siguen resonando en el alma de nuestra civilización. Suscríbete a Conferencias Históricas para descubrir cómo el pasado forja nuestro presente, en una cadena de decisiones donde el destino está siempre al filo del abismo. ¿Qué significa realmente tener un heredero? ¿Puede una dinastía sobrevivir a las sombras de la incertidumbre y la muerte prematura? Durante más de 3 siglos, los Capetos mantuvieron un legado milagroso, siempre un heredero varón adulto, dispuesto a tomar el cetro y cargar con la corona. Pero, ¿qué precio pagaron por esta estabilidad aparente? Esta pregunta nos arrastra hacia decisiones difíciles y consecuencias irrevocables. Los Capetos no solo sobrevivieron, sino que consolidaron su poder con la ayuda de una alianza estratégica, la Iglesia. Apoyaron reformas monásticas iniciadas en Cluny, buscando limpiar a la Iglesia de influencias feudales y corrompidas.
¿Fue esta alianza tan pura como parecía? La participación activa de los reyes en las cruzadas no solo elevó su autoridad como defensores de la cristiandad, sino que también sembró semillas de conflicto y sacrificio que resonarían en el futuro. Frente a la órbita de poder que amenazaba con fragmentarse, emergió un líder excepcional, Felipe II Augusto. Su reinado, desde 1180 hasta 1223, marcó un punto de inflexión. ¿Cómo un monarca pudo cambiar el destino de una nación? Con astucia política y habilidad militar, recuperó territorios clave arrebatados por los Plantagenet ingleses, convirtiéndose en el soberano más poderoso de Europa occidental tras la decisiva batalla de Bouvines en 1214. Pero el poder no se sostiene solo en la guerra. Felipe II instauró reformas administrativas que consolidaron la autoridad real, la creación de los bailíos, funcionarios con amplios poderes judiciales y fiscales, marcó el nacimiento de una monarquía moderna y centralizada. Erigió murallas alrededor de París y levantó el imponente Louvre, mientras el floreciente Universidad de París se convertía en el faro intelectual del continente. ¿Cómo estos avances transformaron el pulso político y social de Francia? Luis IX representó la cúspide del poder medieval francés. Entre 1226 y 1270, su reino vivió un auge económico y cultural sin precedentes. La arquitectura gótica alcanzó su apogeo, con catedrales majestuosas alzándose en París, Reims, Chartres y Amiens. Pero detrás del esplendor se ocultaba un gobernante marcado por ideales cristianos rigurosos y reformas judiciales que buscaban erradicar la corrupción y el caos feudal. ¿Hasta qué punto la fe puede moldear un imperio? Las cruzadas, la obsesión de Luis IX, terminaron en tragedia. En 1248 lideró la séptima cruzada hacia Egipto, que acabó en desastre. Capturado y encarcelado, su liberación costó un rescate exorbitante. 12 años después, en 1270, emprendió otra expedición a Túnez, donde la enfermedad lo arrastró a la muerte. ¿Fue su destino un castigo divino o la inevitable consecuencia de decisiones humanas? La gloria y el sufrimiento se entrelazaban en la historia de un rey santificado y mortal. Pero no todo era santidad y victoria. La familia real sufrió escándalos que amenazaron con destruir su prestigio. Las esposas de Felipe el Hermoso fueron acusadas de adulterio en el infame caso de la Torre de Nesle, un episodio que desgarró la monarquía desde dentro. ¿Pueden los secretos y las traiciones ocultarse en las sombras del palacio? Estas acusaciones sembraron dudas y desconfianza, desafiando la unidad de la dinastía. Tras la muerte de Felipe el Hermoso, la corona pasó a sus hijos, Luis X, Felipe V y Carlos IV. Sin embargo, ninguno dejó un heredero varón. La línea directa de los Capetos se extinguió con la muerte del último hermano en 1328. La corona entonces cambió de manos, pero ¿a qué precio? La incertidumbre sucesoria se convirtió en un abismo que amenazaba consumir a Francia en un caos irreversible. Estaba el destino de la monarquía marcado por decisiones imposibles de revertir. Suscríbete a Conferencias Históricas para descubrir cómo estas decisiones resonaron en los siglos venideros, marcando el camino hacia un futuro incierto y turbulento. ¿Quién tenía el derecho legítimo al trono de Francia? ¿Cómo una decisión dinástica puede desencadenar una guerra que marcaría un siglo entero? La sucesión al trono francés no fue un simple trámite. El primo lejano Felipe VI, de la rama Valois, fue coronado, desplazando la línea directa. Esta elección sembró la semilla de un conflicto devastador. Eduardo de Cerdo de Inglaterra, nieto de Felipe el Hermoso por línea materna, se consideraba el heredero legítimo del trono francés. Su ambición no era solo un capricho. Junto con las disputas por Guiena, la parte inglesa de Aquitania y Flandes,
Su reclamo encendió la mecha que daría inicio a la Guerra de los 100 años, un conflicto que duraría desde 1337 hasta 1453. La primera fase de esta guerra fue un desastre para Francia. Los arqueros ingleses, armados con sus temibles arcos largos, aniquilaron a la caballería francesa en las batallas de Crécy y Poitiers. Fue en esta última donde el rey Juan II el Bueno fue capturado, un golpe demoledor para la corona francesa. El Tratado de Bretigny, en 1360, selló la humillación. Francia cedió vastos territorios y acordó pagar un rescate exorbitante por su rey. Pero las consecuencias fueron mucho más profundas que la pérdida territorial. El peso de la derrota y los impuestos para financiar la guerra desataron una crisis política sin precedentes. En París estalló una revuelta liderada por Etienne Marcel, un prefecto mercantil, mientras en el campo surgió el movimiento campesino de los Jacqueries, brutalmente aplastado por la nobleza. La sociedad francesa se fracturaba, y para colmo, la peste negra arrasó entre 1348 y 1350, llevándose a un tercio de la población. Francia parecía al borde del abismo. Pero la esperanza resurgió bajo el reinado de Carlos V el Sabio. Entre 1364 y 1380, reorganizó el ejército, fortaleció las finanzas y restauró el orden. Bajo el mando del condestable Bertrand du Guesclin, Francia cambió de táctica. Abandonaron las batallas campales para adoptar una guerra de guerrillas, desgastando al enemigo poco a poco. Para el final del reinado de Carlos V, los ingleses apenas mantenían unas pocas ciudades portuarias, pero la calma fue efímera. La muerte de Carlos V sumió a Francia en un caos aún mayor. Su hijo, Carlos VI, padecía una enfermedad mental que desató una lucha despiadada por el poder entre facciones rivales, los Armagnacs, seguidores del duque de Orleans, y los borgoñones, partidarios del duque de Borgoña. Esta guerra civil paralizó al reino justo cuando Enrique V de Inglaterra reanudaba la ofensiva. En 1415, en la batalla de Azincourt, el ejército francés sufrió una derrota aplastante. El Tratado de Troyes en 1420 fue la sentencia. Carlos VI desheredó a su propio hijo, el futuro Carlos VII, y reconoció a Enrique V como heredero, quien se casó con la princesa francesa Catalina. A la muerte de Carlos VI en 1422, el norte de Francia, incluyendo París, reconoció como rey al niño inglés Enrique VI. El sur, sin embargo, permaneció fiel al delfín Carlos, quien se refugió en Bourges y fue coronado en el castillo de Mehun-sur-Yevre, ganando el apodo de el Rey de Bourges. La situación parecía desesperada. Derrotas constantes, tesoro vacío y un espíritu nacional quebrantado. Entonces, en 1429, apareció una figura inesperada en Chinon, Juana de Arco, una joven campesina de Domremy que afirmaba haber recibido una misión divina para liberar Francia y coronar al delfín. Tras rigurosas pruebas teológicas, Carlos le otorgó el mando de las tropas que partían a socorrer Orleans, sitiada por los ingleses. La irrupción de Juana fue un fenómeno que cambió el curso de la guerra. Bajo su liderazgo, el asedio de Orleans fue levantado y se sucedieron victorias que devolvieron la esperanza a los franceses. Acompañó a Carlos hasta Reims, donde fue coronado siguiendo la antigua tradición, un acto que reforzó la legitimidad de la dinastía Valois y renovó la moral nacional. Pero el destino de Juana fue trágico. En 1430, su historia tomó un giro oscuro que marcaría para siempre su legado y el destino de Francia. Si quieres conocer el desenlace de esta épica historia y cómo las decisiones de unos pocos moldearon el destino de una nación,
Suscríbete a Conferencias Históricas y no te pierdas los próximos capítulos. ¿Qué destino espera a aquellos que desafían al poder supremo? ¿Cómo puede un solo acto de valor cambiar el curso de una nación? Juana de Arco, capturada por los borgoñones cerca de Compiègne, fue entregada a los ingleses en un momento donde su suerte parecía irrevocable. Su juicio en Rouen, un proceso teñido de falsas acusaciones de herejía y brujería, la condenó a morir en la hoguera el 30 de mayo del año 1431. Pero, ¿fue su sacrificio en vano? Lejos de apagarse, la llama de Juana encendió un símbolo de resistencia nacional indomable. Su muerte no fue el final, sino el inicio de una lucha más intensa, una guerra que continuó 2 décadas más, marcada por el cambio inexorable del viento a favor de Francia. En 1435, el duque borgoñón Felipe el Bueno firmó la paz con Carlos VII, debilitando gravemente la posición inglesa. ¿Cómo responderían los franceses a este giro crucial? El año siguiente, 1436, París regresó a manos francesas. Carlos VII impulsó una reforma militar radical: la creación del primer ejército permanente europeo, equipado con artillería moderna. Este avance, junto con las crisis que azotaban Inglaterra, sembró las semillas del cambio definitivo en la guerra. Para 1453, los ingleses estaban prácticamente expulsados de Francia, conservando solo el puerto de Calais. La Guerra de los 100 años terminó sin un tratado formal, pero con la victoria absoluta de Francia. ¿Qué significaba esta victoria para la identidad francesa? Lo que comenzó como un conflicto dinástico se transformó en una cruzada nacional liberadora, uniendo a todas las capas sociales bajo la bandera del reino francés. Tras la guerra, Francia entró en un período de reconstrucción y fortalecimiento estatal. Carlos VII y su hijo Luis XI reforzaron la autoridad real, sometiendo a los nobles rebeldes y ampliando las fronteras del dominio real. ¿Cuál sería el siguiente paso para consolidar este poder? La anexión de Borgoña después de la muerte de Carlos el Temerario en 1477 fue un golpe maestro para Luis XI, quien, apodado la Araña del Mundo, debido a su astucia y cautela, creó un sistema de gobierno eficiente basado en la burguesía y la baja nobleza. Promovió el comercio y la industria, especialmente la producción de seda y otros lujos. Reformó el sistema fiscal y el correo, impulsando el desarrollo urbano. Francia comenzaba a transformarse en un Estado centralizado moderno, gobernado por una burocracia profesional y no por relaciones vasalláticas personales. Pero, ¿podría esta nueva Francia mantener su poder frente a nuevas amenazas exteriores? Sus sucesores, Carlos VIII y Luis XII, desataron las guerras italianas, que se extendieron desde 1494 hasta 1559. Originadas por reclamaciones dinásticas sobre Nápoles y Milán, estas guerras se convirtieron en una lucha por la hegemonía europea entre Francia y los Habsburgo. Aunque sin ganancias territoriales duraderas, estas campañas trajeron profundas influencias culturales. ¿Qué legado dejó este choque de imperios? El contacto con los estados italianos, especialmente Florencia y Milán, trajo las ideas del Renacimiento a Francia. Los reyes franceses invitaron a arquitectos, artistas y escultores italianos, incluso a Leonardo da Vinci, quien pasó sus últimos años en tierras francesas. Bajo esta influencia, las residencias reales se transformaron. Los antiguos castillos medievales se convirtieron en palacios elegantes de estilo renacentista. ¿Quién sería el gran mecenas que llevaría este renacer cultural a su apogeo? Francisco Priverdo, quien reinó entre 1515 y 1547, fue ese protector incansable. Fundó el Collège de France, fomentó las artes y consolidó la cultura renacentista en el corazón del reino. Sin embargo,
Este florecimiento cultural se desarrollaba en tiempos de profundas tensiones religiosas y políticas. La convivencia entre católicos y protestantes, apoyados respectivamente por España e Inglaterra, era cada vez más inestable. ¿Cómo podría esta frágil paz sobrevivir al torbellino del conflicto interno? El asesinato del duque Enrique de Guisa por orden del rey Enrique III en 1588 y la muerte del propio rey al año siguiente, a manos de un monje dominico, marcaron un punto de inflexión brutal. La dinastía Valois terminó y el heredero legítimo del trono fue Enrique de Navarra, líder de los hugonotes y miembro de la Casa de Borbón. ¿Qué destino aguardaba a Francia bajo su mando en medio de un reino desgarrado por la guerra religiosa? La historia de Francia en estas décadas muestra una secuencia implacable de decisiones y consecuencias, donde el valor, la astucia y el sacrificio moldearon el destino de una nación. Cada elección parecía irreversible. Cada acto de coraje abría caminos inciertos. ¿Podrán estas fuerzas encontrar un equilibrio o se precipitarán hacia un nuevo caos? Si quieres descubrir más sobre estas apasionantes tramas de poder y destino, suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en la próxima exploración del pasado que define nuestro presente. ¿Cuánto cuesta realmente el poder? ¿Se puede traicionar la propia fe por un trono? ¿Cuáles son las consecuencias de una decisión irreversible que puede cambiar para siempre el destino de una nación? En el corazón de Francia, a finales del siglo XVI, estas preguntas se convirtieron en la espada que pendía sobre la cabeza de Enrique IV. Pese a sus derechos indiscutibles al trono, Enrique no podía esperar el reconocimiento de la abrumador mayoría católica mientras profesara el protestantismo. En 1593, frente a una encrucijada mortal, tomó una decisión que resonaría en la historia: convertirse al catolicismo, pronunciando la frase que pasaría a la leyenda: París bien vale una misa. Pero ¿qué demonios escondía esta frase? Un pragmatismo frío y calculado en medio de la tormenta. Este paso, junto con sus victorias militares contra la Liga Católica y los españoles, le aseguró el dominio absoluto de Francia. Pero el precio era alto y las heridas profundas. En 1598, con la firma del Edicto de Nantes, Enrique garantizó a los hugonotes una libertad religiosa limitada y derechos políticos. ¿Era esto una paz verdadera o una tregua frágil? El fin de las guerras religiosas parecía cercano, pero la sombra del miedo y la traición nunca desaparecía. Durante su reinado, que se extendió desde 1589 hasta 1610, Enrique IV reconstruyó una Francia devastada. Incentivó la agricultura, la artesanía y el comercio, reorganizó finanzas y ejército. Con el apoyo de su ministro Sully, erigió infraestructuras que tejieron la red del poder real. Pero incluso en la prosperidad, la amenaza latía. ¿Cómo mantener la unidad cuando los fantasmas del pasado acechan? En la política internacional, Enrique luchó contra el dominio de los Habsburgo, formando coaliciones antiespañolas y apoyando a príncipes protestantes en Alemania. Sin embargo, su reinado se vio abruptamente truncado cuando un fanático, Ravaillac, lo asesinó en 1610. La muerte del rey sumió a Francia en una crisis profunda, con un heredero menor de edad y una nación al borde del caos. El regente María de Médici asumió el poder, pero su mandato fue un periodo de fragilidad y resurgimiento de la nobleza opositora. Francia parecía vacilar en un abismo de incertidumbre, esperando una mano firme que guiara el destino de la corona y evitara la desintegración. ¿Quién podría romper ese ciclo de debilidad y rebelión? Ese papel lo asumió el cardenal Richelieu desde 1624 hasta su muerte en 1642. Con mano de hierro, aplastó la resistencia de la nobleza y restringió los privilegios de los hugonotes,
especialmente su poder militar y político. A través de una red de intendentes centralizó el gobierno, transformando Francia en una máquina casi imparable de control absoluto. Su política exterior, guiada por la raison d'État, puso los intereses del Estado por encima de la religión. A pesar de su rango eclesiástico, apoyó a los protestantes en la Guerra de los 30 años contra los Habsburgo católicos, reconociendo que estos últimos eran la mayor amenaza para Francia. Esta estrategia, denominada la Cruzada anti-Habsburgo, sentó las bases para la futura hegemonía francesa en Europa. Tras la muerte de Richelieu y luego de Luis XIII en 1643, el poder pasó al cardenal Mazarino y al regente Ana de Austria, durante la minoría de edad de Luis XIV. Sin embargo, la calma era solo aparente. La Fronda estalló, una revuelta feroz entre la nobleza y el parlamento que buscaba limitar la autoridad real. La violencia y la intriga se convirtieron en el pan de cada día. ¿Podría el Estado sobrevivir a esta tormenta de intereses encontrados? La Fronda comenzó con la oposición del Parlamento parisino a las reformas fiscales, pero rápidamente se transformó en un amplio levantamiento con la participación de la alta nobleza, resentida por la centralización del poder. La rebelión fue derrotada gracias a la astucia diplomática de Mazarino y al cansancio del pueblo, hastiado por el caos y el abuso de los nobles rebeldes. Esta experiencia dejó una marca indeleble en el joven Luis XIV, sembrando en él una profunda desconfianza hacia la nobleza y el convencimiento de que solo un poder real fuerte podía salvar a Francia del desorden. Con la muerte de Mazarino en 1661, Luis proclamó que gobernaría sin primer ministro, iniciando el período que los historiadores llamarán el absolutismo clásico francés. Su reinado, que duró 72 años, se convirtió en el apogeo de la monarquía francesa. Luis transformó Versalles de un simple pabellón de caza en un palacio monumental, símbolo de su poder absoluto. Cada piedra, cada salón, era un recordatorio de que en sus manos convergían todos los hilos del poder. Pero, ¿qué precio tendría esta corona de oro para el alma de Francia? Si quieres conocer más secretos y relatos de poder y traiciones históricas, suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en este viaje a los momentos decisivos de la historia que moldearon el mundo que conocemos. ¿Cómo pudo un hombre, rodeado de poder y lujo, sembrar las semillas de la decadencia de una nación entera? ¿Qué decisiones ocultas en los salones del Palacio de Versalles desencadenaron guerras interminables y sufrimientos irreparables? Luis XIV, el Rey Sol, mantuvo un control férreo sobre la nobleza, forzándola a vivir atrapada en ceremonias complejas que vaciaban sus energías políticas. Pero detrás de este espectáculo se tejía una red de ambiciones y temores que definirían el destino de Francia. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para consolidar su hegemonía? La clave del poder de Luis XIV residía en su dependencia total de una burocracia profesional, nacida del seno de la clase media y completamente sometida a su voluntad. Nicolas Fouquet fue desplazado, y en su lugar surgieron figuras implacables. Jean-Baptiste Colbert, maestro de las finanzas; Louis Fouquet, estratega militar; y Sébastien Leprestre de Vauban, genio en ingeniería militar. Cada uno de ellos, pieza fundamental en el engranaje del absolutismo, ejecutó reformas que parecían traer prosperidad, pero cargaban con un precio oculto. La tensión crecía en las fronteras y en los mercados, mientras el rey apretaba las riendas de su reino con mano de hierro. Colbert impuso una política de mercantilismo férrea. Fomentó manufacturas exclusivas, desde tejidos finos hasta porcelanas, defendidas por aranceles elevados diseñados para aplastar la competencia extranjera. Construyó canales, puertos y rutas comerciales, extendiendo la influencia francesa hasta las colonias lejanas en América del Norte, el Caribe y la India. Pero este progreso industrial ocultaba una fragilidad económica,
dependiente de la voluntad de un solo hombre, un sistema que podía colapsar ante la menor grieta. ¿Podría la economía resistir el peso de las ambiciones imperiales? Mientras los negocios florecían, a la sombra del poder, Luis XIV transformaba su ejército con mano de hierro. El ejército francés, bajo la dirección de Louvois, se convirtió en una fuerza temible. Uniformes estandarizados, entrenamiento constante, logística impecable y atención médica avanzada. La vieja nobleza militar fue desplazada, subyugada a la voluntad directa del monarca. Pero esta centralización también sembró miedos y odios entre las élites desplazadas. En el silencio de las fortalezas se gestaban resentimientos que amenazaban con estallar. Vauban, el ingeniero de guerra, diseñó el cinturón de hierro, una red impenetrable de fortalezas fronterizas que protegían a Francia de invasiones. A su vez, inventó nuevas técnicas para asediar y conquistar las fortalezas enemigas con rapidez devastadora. Este poderío militar sustentaba las ambiciones expansionistas de Luis XIV, que se lanzó a una serie de guerras brutales: la Guerra de Devolución, la Guerra franco-holandesa, la Guerra de la Liga de Augsburgo y la Guerra de Sucesión española. Al principio se conquistaron regiones como Flandes, Franco Condado, Alsacia y Lorena. Pero la sombra de la resistencia crecía en Europa. Los enemigos de Francia, liderados por Inglaterra y Austria, formaron coaliciones cada vez más sólidas, decididos a frenar las aspiraciones del Rey Sol. La Guerra de Sucesión española, la última de su reinado, terminó con un acuerdo donde la dinastía borbónica mantuvo el trono español, pero a un costo terrible: Francia agotada y debilitada, su hegemonía en Europa quebrada. El precio de sus guerras no solo fue territorial, sino humano y económico. Con cada victoria aparente se acercaba el abismo de la ruina. Dentro del país, la política interna no fue menos devastadora. La revocación del Edicto de Nantes en 1685, que eliminó los derechos civiles y religiosos de los hugonotes, provocó la fuga de más de 200.000 personas, artesanos, comerciantes y soldados que eran el motor económico y cultural. Este éxodo masivo dañó profundamente la economía y la reputación internacional de Francia, un golpe silencioso, pero mortal. ¿Fue esta intolerancia un precio inevitable por la unidad nacional o un error fatal? Los excesos de la corte y el costo de las guerras agotaron las arcas francesas, incrementando impuestos y deuda pública. La crisis se agravó con malas cosechas y epidemias que dejaron a la nación al borde del colapso. Tras la muerte del Rey Sol, el control pasó al regente Felipe II de Orleans, quien flexibilizó el control sobre la nobleza y devolvió protagonismo a los parlamentos. Pero esta aparente calma fue solo la antesala de una tormenta financiera que estallaría con la especulación y quiebra provocadas por John Law. La economía francesa vivió un espejismo de prosperidad bajo el sistema del Law, papel moneda y compañías comerciales que hundieron y levantaron al país con la misma rapidez. Este vaivén de fortuna y desastre reflejaba la fragilidad de las reformas del antiguo régimen. Cuando Luis XV alcanzó la mayoría de edad, mostró interés en gobernar, apoyado por el cardenal Fleury, pero las decisiones del pasado ya habían marcado un camino difícil de revertir. Las sombras del legado de Luis XIV seguían extendiéndose, presagiando los conflictos que vendrían. ¿Qué significa el poder cuando se convierte en una cadena de decisiones inevitables, cada una arrastrando a la siguiente? Luis XIV construyó un imperio basado en la gloria, la guerra y el control absoluto. Pero esta misma gloria fue la semilla de su caída. La historia de Francia en esa era es un relato de miedos humanos, ambiciones desmedidas y consecuencias irreversibles, donde cada paso se siente como una apuesta contra el destino. Solo entendiendo esta compleja red
podemos vislumbrar el precio real del poder absoluto. Si te ha fascinado este viaje por las intrigas y decisiones que marcaron el siglo de Luis XIV, suscríbete para no perderte nuestras próximas conferencias históricas. La historia no es solo pasado, es la lección más viva que podemos aprender. ¿Quién verdaderamente gobernaba Francia en el siglo XVIII? ¿Era el rey, el ministro, o acaso las sombras del poder que se movían tras bastidores? Entre mil conspiraciones y pasiones, el país vivió una estabilidad aparente bajo el control de Fleury desde 1726 hasta 1743. Pero, ¿qué sucedió cuando Fleury murió? El monarca, lejos de asumir el mando, se sumergió en la cacería y en romances peligrosos, dejando en manos de sus favoritos el timón de la nación. ¿Sería esta decadencia personal el principio del fin para la corona? Mientras el rey se distraía, la marquesa de Pompadour y luego la condesa du Barry se convirtieron en las verdaderas arquitectas del poder. No eran solo amantes, eran estrategas que moldeaban la política exterior y las decisiones internas en un juego oscuro que nadie parecía controlar del todo. La pregunta que ardía en el aire era clara. ¿Cómo podía una nación prosperar cuando sus verdaderos líderes eran sombras y pasiones? La política exterior de Francia se convirtió en un laberinto de incertidumbre y derrotas. La guerra por la sucesión austríaca, desde 1741 hasta 1748, y la aún más devastadora Guerra de los 7 Años, iniciada en 1756, arrastraron al país a pérdidas que marcarían su destino. Territorios europeos apenas ganados, pero sobre todo, la pérdida de casi todas las colonias en América del Norte y la India frente a Gran Bretaña. ¿Hasta dónde llegaría esta sangría interminable? Sin embargo, en medio de la tormenta política y militar, Francia experimentó un crecimiento demográfico y económico sin precedentes. La población creció de 20 a casi 30 millones, y nuevas técnicas agrícolas y cultivos renovaron los campos. Caminos y canales conectaban cada rincón del reino, mientras la industria textil, metalúrgica y naval florecían. Pero ¿qué precio pagaba la gente común por estas proezas económicas? En el corazón de París, la ciudad más grande de Europa continental, con 600.000 habitantes, surgía un epicentro de cultura, comercio y finanzas. Pero, ¿podía esta vitalidad encubrir las tensiones sociales y las voces crecientes que cuestionaban el orden? Los filósofos de la Ilustración, como Voltaire, Montesquieu, Diderot y Rousseau, lanzaban críticas profundas contra la monarquía, la Iglesia y las desigualdades. Sus ideales de razón y libertad se extendían como fuego, desafiando siglos de tradición. ¿Qué consecuencias traerían estas ideas subversivas? La publicación de la monumental enciclopedia entre 1751 y 1772 no solo recogió el conocimiento humano, sino que lo desató en una chispa de revolución intelectual. Dirigida por Diderot y D'Alembert, esta obra fue mucho más que un libro. Fue un manifiesto contra el oscurantismo, un llamado a la razón que resonaba en los salones de la aristocracia y la burguesía. ¿Hasta dónde se atreverían a llegar estos nuevos pensadores? Los salones, templos de intercambio intelectual, reunían a filósofos, artistas y nobles en debates encendidos, creando lo que Habermas llamaría la esfera pública, un espacio donde las palabras podrían cambiar destinos. Allí nacían ideas que desafiaban el poder y sembraban la semilla de la revolución. La cultura misma parecía danzar entre dos mundos, reflejando una sociedad en transformación violenta. ¿Podría el antiguo régimen contener este fuego que crecía silencioso pero imparable? Mientras tanto, en el arte, el rococó se impuso con su frivolidad, curvas y colores pastel, reflejando una aristocracia entregada a la búsqueda del placer y la elegancia. Pintores como Watteau, Boucher y Fragonard capturaban la liviandad de un mundo condenado a desmoronarse.
Pero el anticipo de un cambio dramático llegó con el neoclasicismo, que inspirado en Pompeya y Herculano, clamaba por la simplicidad, la virtud y la seriedad moral. ¿Serían estas obras el último grito de un orden que se derrumbaba o el preludio de una nueva era? Jacques-Louis David y arquitectos como Ledoux y Soufflot elevaron el arte al servicio de ideales republicanos y patrióticos, adelantándose a la tempestad revolucionaria. Cada pincelada y cada piedra tallada llevaban impresa la urgencia de un cambio irreversible, el fin de un ciclo y el comienzo de otro. La historia de Francia en el siglo XVIII no es sólo la historia de un reino, sino la crónica de decisiones fatales, de poder perdido y sueños rotos. ¿Qué precio pagarían los hombres y mujeres de esta época por sus elecciones? Si esta historia de poder, traición y revolución ha despertado tu interés, suscríbete a Conferencias Históricas para no perderte los capítulos que desentrañan el destino de las naciones. ¿Cómo puede un joven rey, bien intencionado pero débil, sostener el trono frente a las sombras de un reino tambaleante? ¿Qué decisiones pueden desatar una tormenta imparable? En 1774, cuando Luis XV murió, su nieto Luis XVI heredó un trono marcado por la fragilidad y la incertidumbre. Este monarca intentó reformas, convocando a iluminados como Turgot, Malesherbes y Necker, pero sus esfuerzos por modernizar la fiscalidad y liberar la economía chocaron con la férrea resistencia de los privilegiados, quienes detuvieron toda transformación. La tensión crecía y el abismo financiero se ensanchaba. ¿Cómo podría un reino sobrevivir a sus propios fantasmas? La crisis financiera era un monstruo devorador que se alimentaba del costoso apoyo militar a los colonos americanos en su lucha contra Gran Bretaña. Francia, deseosa de herir a su viejo enemigo, se lanzó a una guerra que, aunque satisficiera su orgullo nacional, dejó las arcas vacías y una deuda que parecía infinita. Los intentos de aumentar ingresos por medio de préstamos y nuevos impuestos solo ahondaron el abismo. El reloj avanzaba hacia la catástrofe y en 1788, Luis XVI tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia. Convocó a los Estados Generales, una asamblea que no se reunía desde 1614. Pero esta apertura solo desató una tormenta aún mayor. Los Estados Generales se convirtieron en el escenario de un choque titánico entre la nobleza, el clero y el tercer estado, que representaba más del 95% de la población, pero tenía solo un voto por estamento. La injusticia de la representación explotó en demandas para votar por cabeza, un cambio radical que los privilegiados rechazaron con furia. Frente a este bloqueo, los diputados del tercer estado, junto a algunos clérigos y nobles, proclamaron la formación de la Asamblea Nacional, jurando no disolverse hasta dotar a Francia de una constitución. Fue el histórico juramento del juego de pelota, el 20 de junio de 1789. Un acto de desafío que encendió la chispa de la revolución. Ante el intento del rey de dispersar la asamblea, París estalló en un volcán de rabia popular. El quicio se abrió el 14 de julio con la toma de la Bastilla, símbolo del antiguo régimen y del poder absoluto. La multitud armada mostró que ya no temía enfrentarse a la monarquía con violencia. El país entero se convulsionó. Revueltas campesinas arrasaban los feudos, mientras en las ciudades la Guardia Nacional, bajo el mando del Marqués de Lafayette, se fraguaba como fuerza defensora del nuevo orden. El viejo mundo estaba en sus últimos estertores, y nada podía detener la marea que barría la tradición. La noche del 4 de agosto de 1789 marcó el fin de una era. La Asamblea Nacional abolió los privilegios feudales, despojando a la nobleza y al clero de sus derechos ancestrales. Pero la revolución no se contentó con eso. El 26 de agosto proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que elevó las banderas de libertad, igualdad,
propiedad y resistencia a la opresión. Esta proclamación fue un golpe mortal al antiguo orden, un grito de emancipación que reverberaría por generaciones. Sin embargo, la lucha estaba lejos de terminar. Durante meses, la Asamblea transformó Francia desde sus cimientos. Reorganizó la administración, reformó la justicia y redujo la influencia de la Iglesia. En 1791, la Constitución convirtió a Francia en una monarquía constitucional, con un rey que conservaba el poder ejecutivo, aunque limitado, y un cuerpo legislativo elegido por los contribuyentes. Se dividió el territorio en 83 departamentos de tamaño uniforme, eliminando las antiguas provincias y sus privilegios. Pero toda esta aparente estabilidad encubría un corazón latiendo con radicalismo y tensión creciente. El intento desesperado de la familia real para huir en junio de 1791, conocido como el vuelo a Varennes, fue un golpe demoledor. Su arresto mostró la fragilidad del nuevo orden y aceleró la radicalización política. La Asamblea Legislativa elegida poco después era más extremista, y los jacobinos, fervientes defensores de la República, ganaban terreno implacablemente. La sombra de la guerra con Austria, declarada en abril de 1792, sumió a Francia en un estado de emergencia que alimentó la paranoia y el terror. Las calles se llenaron de miedo y violencia. La revolución entró en una fase despiadada. Ejecuciones masivas, ejecuciones sumarias. El poder de los jacobinos se volvió absoluto. Se impusieron reformas sociales y económicas radicales. El control de precios, el reclutamiento obligatorio, el primer servicio militar universal en Europa, mientras la Iglesia era desmantelada en un proceso de decristianización brutal. El calendario tradicional fue reemplazado por uno revolucionario, y se instauró el culto al Zar Supremo. Francia ardía en una vorágine de cambios irreversibles, un ciclo de decisiones que parecían condenar al país a un destino sin retorno. ¿Quién podría prever que tales decisiones, tomadas en momentos de miedo y esperanza, desencadenarían el derrumbe de un antiguo régimen y el nacimiento de un nuevo mundo? La historia se escribía con cada acto, con cada elección, en una espiral implacable que aún retumba en nuestro tiempo. ¿Qué vino después? Descúbrelo en las próximas conferencias históricas. Suscríbete para no perder ni un instante de esta epopeya. ¿Fue la audacia de Robespierre una chispa que incendió un país? ¿O fue su caída un instante inevitable en la espiral de poder? Francia, asediada por enemigos externos y amenazada desde dentro, encontró en la movilización masiva su única tabla de salvación. Pero, ¿qué precio pagó por ello? La maquinaria revolucionaria avanzaba, imparable, mientras se acercaba la tormenta que cambiaría el destino de la nación. En el verano de 1794, las amenazas externas comenzaron a disminuir y con ellas, la urgencia de medidas extremas se desvaneció lentamente. Sin embargo, la calma era solo una ilusión frágil. Dentro del bloque jacobino, las divisiones crecían como grietas en un muro que estaba a punto de derrumbarse. La impopularidad del terror y las restricciones económicas fervientemente impuestas encendían un creciente descontento entre la población. ¿Podría Robespierre sostenerse cuando el pueblo empezaba a volverse en su contra? El 27 de julio, día 9 del mes de Termidor, según el calendario revolucionario, el escenario estaba listo para un golpe de teatro fatal. En la convención, un golpe de Estado arrebató el control a Robespierre y sus aliados más cercanos. Arrestados y al día siguiente ejecutados, sus destinos se sellaron con una rapidez que dejó una estela de asombro y terror. En apenas horas, la revolución parecía cambiar de rumbo, pero la sombra del cambio estaba llena de incertidumbres. Tras la caída de Robespierre, el régimen termidoriano emergió con fuerza, abandonando las políticas de terror y la regulación económica que antes habían marcado la agenda. La nueva Constitución de 1795
instauró un sistema de gobierno basado en un censo de propiedad, estableciendo la división del poder legislativo entre el Consejo de 500 y el Consejo de Ancianos, mientras que el Ejecutivo quedó en manos de una directoría compuesta por 5 miembros. ¿Sería esta modelación suficiente para salvar a Francia de la tormenta que se avecinaba? Pero la directoria, que gobernó de 1795 a 1799, fue un período de inestabilidad política constante. La corrupción se arraigó, la economía tambaleaba, y el gobierno se encontraba atrapado entre dos fuerzas opuestas: los realistas, que ansiaban restaurar la monarquía, y los neojacobinos, que clamaban por un regreso a la radicalidad revolucionaria. En este escenario caótico, el recurso a la fuerza militar se convirtió en la norma para mantener el frágil control. ¿Quién realmente mandaba? En medio de la incertidumbre, la figura del ejército comenzó a alzarse como un poder decisivo. Los generales exitosos, con Napoleón Bonaparte a la cabeza, ganaron cada vez más protagonismo en la política. Corsicano de nacimiento, Bonaparte ascendió vertiginosamente gracias a su genio militar. Sus victorias brillantes en la campaña italiana de 1796 a 1797 y la expedición a Egipto marcaron el inicio de un cambio irreversible. Su ambición y talento sembraron las semillas de un nuevo orden, mientras Francia se debatía entre la gloria y la destrucción. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar? Cada decisión tomada, cada batalla ganada, empujaba a Francia más allá del punto de no retorno. La historia se tejía con hilos de miedo, poder y traición, donde los desenlaces no eran simples accidentes, sino consecuencias inevitables de elecciones tomadas bajo presión. La era de la revolución había transformado a sus protagonistas, pero también los había condenado a enfrentar las consecuencias de sus actos en un juego donde la victoria y la derrota estaban cruelmente entrelazadas. ¿Sería posible regresar atrás? La Revolución Francesa, con sus giros brutales y decisiones desgarradoras, nos recuerda que la historia no solo está escrita por los vencedores, sino también por quienes se atreven a desafiar el destino. Para descubrir más sobre estos momentos cruciales y sus protagonistas, suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en este viaje a través del tiempo, donde cada instante fue una encrucijada que cambió el curso del mundo. ¿Qué lleva a un hombre a perderlo todo y aún así no rendirse? ¿Cómo puede un imperio tambalearse por decisiones tomadas en momentos de desesperación? En octubre de 1813, en la batalla de Leipzig, Napoleón sufrió una derrota tan devastadora que cambió el curso de la historia. Su ejército, antes temido, fue aplastado por las fuerzas aliadas. ¿Podría aún resistir el genio militar que había conquistado Europa? Apenas unos meses después, a principios de 1814, las tropas aliadas cruzaron la frontera hacia Francia. Napoleón, con una pequeña fuerza, desplegó una campaña brillante, maniobrando con astucia contra enemigos mucho más numerosos. Sin embargo, la marea era imparable. París, el corazón de su imperio, estaba a punto de caer. ¿Qué haría cuando la capital, símbolo de su poder, estuviera a merced del enemigo? El 31 de marzo de 1814, París se rindió. La ciudad que había sido el centro de su gloria, ahora capitulaba. Solo unos días después, el 6 de abril, Napoleón tomó la decisión más dolorosa: abdicar al trono. Fue un golpe que resonó en toda Europa. Pero, ¿sería este el final de su historia, o solo el comienzo de un nuevo capítulo lleno de incertidumbre? Los aliados decidieron desterrarlo a la isla de Elba, un pequeño territorio frente a la costa italiana. Allí Napoleón conservaría el título de emperador, pero su poder real se había reducido a una sombra. Mientras tanto, en Francia, la monarquía de los Borbones fue restaurada con Luis XVIII, hermano del rey ejecutado Luis XVI.
¿Podría esta restauración traer la paz o solo sembrar nuevas semillas de conflicto? Luis XVIII promulgó una carta constitucional que garantizaba libertades civiles y mantenía muchas instituciones revolucionarias y napoleónicas. Sin embargo, esta restauración no fue aceptada por todos. Los veteranos de las guerras napoleónicas y quienes habían adquirido propiedades nacionales durante la Revolución sentían que sus sacrificios y ganancias estaban en peligro. ¿Podría el descontento crecer hasta convertirse en una tormenta imparable? En febrero de 1815, Napoleón escapó de Elba y desembarcó en el sur de Francia. Su marcha hacia París fue una sucesión de victorias y deserciones del ejército realista. Cada paso que daba aumentaba la tensión en el país. El 20 de marzo, Napoleón entró triunfalmente en la capital, mientras Luis XVIII huía a Bélgica. Comenzó el período conocido como los 100 días. ¿Podría Napoleón recuperar su antiguo imperio? ¿O estaba condenado a repetir sus errores? Intentando mostrarse como un gobernante más liberal, Napoleón promulgó un acto adicional a la Constitución imperial, ampliando los poderes representativos, pero las grandes potencias reunidas en el Congreso de Viena no reconocieron su regreso. La guerra era inevitable. Estaba Napoleón preparado para enfrentarse a un enemigo unido y decidido a acabar con su reinado de una vez por todas. El 18 de junio de 1815, en la batalla de Waterloo, el ejército anglo-holandés bajo Wellington y las fuerzas prusianas comandadas por Blücher infligieron una derrota decisiva a Napoleón. Fue el fin de una era marcada por decisiones audaces y consecuencias irrevocables. La historia había dictado su sentencia, pero las preguntas sobre el destino y la ambición humana permanecen abiertas. ¿Quieres descubrir más sobre los momentos que cambiaron el mundo? Suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en este viaje a través de las decisiones que moldearon nuestro destino. ¿Hasta dónde puede llevarnos la ambición desmedida? ¿Qué precio pagamos cuando un hombre decide desafiar el orden establecido? Napoleón Bonaparte, tras años de conquistas y poder absoluto, enfrentó la decisión más crítica de su vida: renunciar al trono. Pero su exilio en la remota isla de Santa Elena, en medio del Océano Atlántico Sur, no fue el final, sino el comienzo de una reflexión profunda sobre el destino de Francia y Europa. ¿Qué quedó después de su caída? El fin del Imperio Napoleónico marcó el cierre de uno de los capítulos más turbulentos y dramáticos de la historia francesa. En apenas 25 años, Francia transitó de una monarquía absoluta a una república, luego a un imperio y finalmente a una monarquía constitucional. Esta montaña rusa política no solo transformó la estructura del país, sino que también dejó una huella imborrable en todo el continente europeo. Sin embargo, ¿a qué costo se lograron estos cambios? Las decisiones tomadas en este periodo no fueron simples pasos hacia el progreso, sino elecciones cargadas de consecuencias irreversibles. La revolución destruyó los privilegios feudales y las barreras sociales, instaurando la igualdad civil y las libertades individuales. Se creó un sistema administrativo racional, un ejército nacional y un principio meritocrático para ascender en el servicio público. Pero detrás de estos avances brillantes se escondía un rostro oscuro: el terror revolucionario y el régimen autoritario de Napoleón. El terror sembró miedo y violencia política, estableciendo precedentes peligrosos para la dictadura y la represión. Las guerras interminables agotaron los recursos humanos y materiales de Francia, dejando un rastro de sufrimiento para millones. ¿Podía la gloria militar justificar el precio pagado? ¿O estas heridas marcarían para siempre la memoria colectiva europea? A pesar de todo, los ideales de libertad, igualdad y fraternidad proclamados por la Revolución
siguieron encendiendo la esperanza en el corazón de muchos. Napoleón, con su genio militar y reformas, se convirtió en un símbolo contradictorio, héroe y tirano, visionario y destructor. Su legado planteó preguntas que aún hoy persisten. ¿Cómo equilibrar el poder y la libertad? ¿Dónde trazar la línea entre orden y opresión? Tras las guerras napoleónicas, Francia ya no era la fuerza dominante que había sido bajo Luis XIV o el propio Napoleón. Sin embargo, permanecía como una gran potencia, rica en cultura, economía y con una influencia internacional significativa. El francés continuaba siendo el idioma de la diplomacia y la élite intelectual, mientras la literatura, el arte y la ciencia francesa mantenían su liderazgo. La historia de Francia, desde los antiguos galos hasta la caída de Napoleón, es una saga compleja y fascinante. Es la historia de guerras y revoluciones, de triunfos y derrotas, de grandes logros culturales y profundas transformaciones sociales. Pero sobre todo, es la historia de personas, reyes y campesinos, filósofos y soldados, santos y revolucionarios, cuyas decisiones y sueños moldearon la nación que conocemos hoy. Si quieres seguir explorando estos momentos decisivos que cambiaron el curso de la historia, suscríbete a Conferencias Históricas y déjanos tus propuestas para nuevas historias. Tu voz es parte de esta gran narrativa que aún sigue viva.